parte de temas que exponer y tomando en consideración que ya estamos ya en las postrimerías del semestre, pues entonces vamos a iniciar nuestra actividad. Como aparece en la presentación, el tema de hoy es las medidas de coerción. Para que el proceso penal pueda garantizarse, para que las resultas de ese proceso pueda desarrollarse eh, y también tratar de que no solo se establezca su inicio, su desarrollo, sino también la finalización del mismo, pues existen dentro del proceso penal, dentro del Código Procesal Penal y también dentro de la doctrina, instituciones jurídico-procesales que tienen esa finalidad de no solo asegurar la presencia del sindicado en el proceso, sino también garantizar los derechos afectados, tanto de la víctima como otros sujetos procesales que pudieran estar involucrados en ese proceso penal. De manera que las medidas de coerción tienen ese propósito dentro del proceso penal. Y el fundamento legal está establecido a partir del artículo 254 del Código Procesal Penal al artículo 277. Y como es ya normal, la mayoría de códigos nunca definen a las instituciones jurídico-procesales y por ello es importante acudir a, digamos, a la doctrina para poder plasmar o poder establecer algunas definiciones, en este caso, de las medidas de coerción, para que tengamos la idea o la noción de qué es una medida de coerción. En ese sentido, entonces, vamos a compartir dos definiciones muy simples de lo que es o debemos entender por medidas de coerción. La primera de ellas se refiere que actos que limitan la libertad o patrimonio de una persona sometida a proceso penal con el objeto de resguardar la aplicación de la ley penal. En efecto, digamos, una de las finalidades de las medidas de coerción es que restringen, coartan o limitan derechos individuales, garantías constitucionales que han sido, digamos, otorgadas, en este caso a las personas y sobre todo a una persona sujeta o sometida a un proceso penal. Y pues como les decía al inicio, la finalidad de las medidas de coerción, por un lado, es garantizar la presencia del sindicado en el proceso, garantizar los derechos de la víctima que han sido afectados y también establecer y lograr que el proceso penal se desarrolle, no solo se inicie, se desarrolle y que al final pues pueda finalizar de conformidad con la ley. Y estas medidas de coerción, de una u otra manera, afectan, digamos, derechos fundamentales como la libertad, la vivienda, digamos, el derecho de acción, etcétera, etcétera. Y también afectan el patrimonio de la persona a quien o contra quien se decreta una medida de coerción. Y generalmente la medida de coerción, el juez la decreta en contra del imputado. Y vamos a establecer en unos momentitos las clases de medidas de coerción que regula el Código Procesal Penal. Sin embargo, estamos haciendo alusión a las definiciones. Y como se indica en la primera de ellas, se establece que una medida de coerción o las medidas de coerción, actos que limitan la libertad o patrimonio. Por ejemplo, si en un momento dado se emite una orden de aprehensión contra el sindicado porque hay elementos para limitar esa libertad, pues el juez, luego del análisis de los medios de investigación que el Ministerio Público le presente en la audiencia oral y pública que para el efecto se desarrolla, y los argumentos que le presente el fiscal, pues analizará si es procedente, si es viable jurídicamente decretar la orden de aprehensión o denegarla.
Si la decreta, pues se gira la orden de aprehensión y al ser aprehendido el imputado, obviamente hay una limitación a su libre locomoción. Hay una restricción a esa garantía constitucional que la Constitución ha plasmado en favor de toda persona o de todo ciudadano. Y podemos pensar también en otros ejemplos, como la inviolabilidad de la vivienda, que el artículo 23 de la Constitución garantiza la inviolabilidad de la vivienda. Sin embargo, a través de una orden judicial se puede limitar digamos, ese derecho o esa garantía constitucional al practicarse un registro, inspección o allanamiento, como comúnmente se conoce. Pero también no solo la libertad puede afectar una medida de coerción, sino también el patrimonio, los bienes del imputado, el sindicado, por ejemplo, al decretarse algún embargo de cuentas bancarias, al decretarse embargos sobre bienes, secuestro de bienes, etcétera, etcétera. Y todo eso pues tiene un propósito, decretar una medida de coerción, aparte de limitar derechos individuales y garantías procesales, también implica o conlleva garantizar, les decía, el desarrollo de ese proceso penal, para que el mismo pueda ventilarse de acuerdo a la ley y que en un momento dado, pues ese proceso penal pueda llegar a sentencia a través de un juicio oral y público, etcétera, etcétera. Y por supuesto, al materializarse estas medidas de coerción, lo que se pretende también es que se aplique la ley penal al caso concreto. Es decir, si existe la vulneración de un tipo penal y se deduce responsabilidad penal en las personas o el sindicado, pues a través de la investigación y a través de la sanción que en su momento se pueda aplicar al imputado, pues se estará aplicando la ley penal a ese caso concreto. La otra definición nos señala que son medios de restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales. Y en efecto, cuando se decreta una medida de coerción contra el sindicado, prácticamente se le está limitando derechos constitucionales y garantías procesales. Recordemos que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son, digamos, en un momento determinado, se pueden limitar, y sobre todo en un proceso penal. Ya con antelación hice referencia a dos ejemplos: la libertad. Si se emite una orden de aprehensión contra el sindicado y el mismo es aprehendido o detenido, pues a partir de ese momento su libertad se restringe, se limita. Y lo mismo ocurre con su patrimonio. Al decretarse una medida de coerción patrimonial en contra de sus bienes, pues se está estableciendo, digamos, una limitación a ese derecho. Pues al haber una medida de coerción como un embargo, por ejemplo, él ya no podría disponer libremente de sus bienes. ¿Por qué? Porque hay una restricción judicial que no le permite hacerlo tal y como lo señala la ley. Y estas medidas de coerción pues cobran vigencia en el proceso penal cuando el juez las decreta, el juez las impone o el juez las autoriza. Y pues siempre las medidas de coerción van a tener como propósito, como finalidad, como les decía inicialmente, garantizar las resultas del proceso, garantizar la presencia del imputado en el proceso, proteger los derechos afectados de la víctima y, por supuesto, la aplicación de la ley penal en virtud de la existencia de una vulneración a un tipo penal. Entonces, prácticamente las medidas de coerción son limitantes, son restrictivas a derechos fundamentales del sindicado y garantías procesales. Una vez establecido lo que son las medidas de coerción, también ah, mencionaba yo cuáles son los fines. Y acá los reiteramos diciendo cuáles son los fines de esas medidas de coerción. Primero, asegurar la presencia del imputado al proceso penal.
Y en efecto, tratar de que el se sustraiga a, a una investigación, evitar que el imputado evada esa responsabilidad penal que le implica el haber vulnerado o transgredido una norma penal. En otros términos, haber cometido un hecho delictivo. Entonces, obviamente, si una persona incurre en la infracción de la ley penal, la consecuencia es que puede ser sujeto o sometido a un proceso penal. Sí, Nancy. Buenas noches, licenciado. Bueno, no, sí, Yo le no sé si escucho. soy la única, pero se escucha así como con eco y no logro escuchar así como bien, bien. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, se le escucha bien. Sí, Sí, licenciado. Bien. Bueno, voy a tratar de pegarme más el micrófono para que me puedan escuchar mejor. Hoy sí me escucha mejor, Nancy. sí, ahora sí lo escucho mejor. Y mejor voy a apagar la cámara para que no haya ninguna interferencia. Ok, gracias. Bien, les decía que, digamos, asegurar la presencia del imputado al proceso. Ello implica que si existe una vulneración, una transgresión a una norma penal, pues el sindicado debe de, digamos, la ley debe proteger el derecho afectado. ¿Y cómo lo va a proteger? Pues no solo garantizando su ejercicio, sino también la persona que incurrió en esa vulneración pueda ser, digamos, en un momento dado sometida al proceso penal. Y una vez sometida al proceso penal, pues asegurar que durante el desarrollo de ese proceso penal no evada su responsabilidad dándose a la fuga y adoptando cualquier otra conducta tendiente a sustraerse de esa responsabilidad penal que en un momento dado pudiera aplicársele a través de la sanción correspondiente. El artículo 262 hace referencia a ese aspecto y para ello pues le vamos a pedir a Jorge Luis Brand que nos apoye con la lectura del artículo 262, por favor. Buenas noches. Gracias, Jorge Luis. Como ustedes pueden apreciar, el Código Procesal Penal, digamos, con el propósito de resguardar, digamos, el cumplimiento no solo de la ley, sino que el proceso penal, digamos, pueda desarrollarse sin mayor inconveniente, ha establecido 5 circunstancias o supuestos por las cuales se considera que pueda existir un peligro de fuga por parte del sindicado. Y entonces, para evitar ese peligro de fuga, la ley ha establecido que se puedan aplicar medidas de coerción contra el sindicado, a efecto precisamente de que él pueda sustraerse de su responsabilidad penal. Bien, luego también otro fin de la medida de coerción es impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad, y a ello se refiere el artículo 263.
que le vamos a pedir a Cindy Hernández que nos apoye con la lectura del artículo 263. Sí, con gusto. Gracias. No sé si se escucha. Sí, le escucho. 263. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría: 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Gracias. Bien, digamos, impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Básicamente, esta conducta que pudiera asumir el imputado implica que él, digamos, adopte medidas tendientes a, como dice la ley, obstaculizar, impedir la averiguación de la verdad. Es decir, que él pueda asumir acciones que en un momento dado puedan incidir, influir en que ese proceso penal no se desarrolle normalmente. O bien, como dice la ley, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. ¿Ya? Y eso puede darse o puede ocurrir, que en un momento dado puedan destruir medios de investigación con el propósito de que no exista medios de investigación que en un momento dado puedan acreditar la posible participación y responsabilidad penal del imputado en el hecho delictivo. O bien alterarlas, modificarlas, ocultar, dice la ley, suprimir o falsificar elementos de prueba. Esa conducta, pues obviamente tiene como finalidad impedir que la investigación se pueda desarrollar de manera normal, por un lado, o, digamos, crear algunas contradicciones o dudas razonables que en un momento dado puedan beneficiar al imputado. Sí, alguien levantó la mano. Boris. Bueno, Boris pregunta, Boris describe y dice quiénes son los coimputados. Bueno, por coimputados se debe entender aquellas circunstancias en las cuales dentro de un proceso penal existen varios indicados o varios imputados, ¿ya? A eso se refiere el término coimputados cuando existen varios sujetos o varias personas sometidas a un proceso penal. A eso se refiere coimputado. Gracias, Lick. Bueno, también dice influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Es decir, que en un momento dado el imputado o los coimputados o los indicados pueden amenazar, intimidar, coaccionar o incluso inducir a corrupción a testigos, peritos, para que no declaren la verdad en un proceso penal. Entonces, allí también se da una obstaculización a la averiguación de la verdad. O dice también la ley, inducir a otros a realizar tales comportamientos. Es decir, inducir a coimputados, por ejemplo, que en un momento dado asuman una actitud, si, por ejemplo, desean declarar en el proceso, no digan la verdad, oculten la verdad, declaren falsamente, etcétera. O también inducir a testigos a que, digamos, al momento de rendir su testimonio, no se conduzcan con la verdad. Entonces, todas esas actitudes las previó el legislador, previendo de que en un momento dado, pues, el imputado pudiera recurrir a ello. Y por eso es que en algunos procesos
en la vida real, muchas veces, aun y cuando el tipo penal permita el otorgamiento de medidas sustitutivas, muchas veces el Ministerio Público argumenta que no obstante que un delito que goce de medidas sustitutivas no se le otorgue al imputado en virtud de que puede existir peligro de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad. Y en muchos casos, pues los jueces atienden esa circunstancia y deniegan las medidas sustitutivas. Pero tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización de la verdad deben acreditarse, deben probarse, ¿ya? Y no basta decir que hay peligro de fuga, que hay obstaculización de la averiguación de la verdad para que en un momento dado el juez la decrete, sino que hay que probar que en efecto existe un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la verdad. Y finalmente, otra finalidad de las medidas de coerción es vincular al imputado al proceso penal y asegurar su posible participación. En este caso, pues, tanto el artículo 322 como el artículo 320, que vamos a ver más adelante y la otra semana, veamos bueno, hoy si nos da tiempo, vamos a ver lo que es el autoprocesamiento. Y el autoprocesamiento, pues, es una resolución judicial emitida por el juzgador que vincula formalmente al imputado al proceso penal. Sin embargo, el artículo 322, le vamos a pedir a Pablo Israel Soto que nos apoye con la lectura del artículo 322, que habla de los efectos del autoprocesamiento. Artículo 322, efectos. Son efectos del procesamiento. Número 1, ligar al proceso a la persona contra quien le emita. 2, concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. 3, sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes. 4, sujetar a las personas civilmente responsables a las resultas del procedimiento. Muchas gracias. Bien, como entonces ahí vemos que también la medida de coerción tiene como finalidad los requisitos que establece el artículo 322 del Código Procesal Penal. ¿Algún comentario, duda hasta el momento? Esto se pide en la etapa preparatoria, ¿verdad? Así es, Las medidas. así es, en la etapa de investigación. Aunque durante el desarrollo del proceso puede también modificarse estas medidas de coerción, como vamos a ver más adelante, sea en la etapa preparatoria, pero en las otras fases del proceso se puede pedir la revisión de las medidas de coerción, ¿ya? Y que puedan variar la aplicación de una medida de coerción que vamos a explicar más adelante. Bien, características de las medidas de coerción. Primero, tienen carácter limitado y excepcional. Cuando el legislador señala que tienen carácter limitado y excepcional, esto significa que las medidas, la regla general es que las medidas de coerción se impongan, se decreten en contra del sindicado, digamos, en casos muy excepcionales, ¿ya? Que no en todos los tipos penales, no en todos los, digamos, en todas las circunstancias se debe decretar, se debe imponer en contra del sindicado una medida de coerción. Cuando la ley dice y la doctrina que es limitado porque la misma ley, el Código Procesal Penal, como vamos a ver en el artículo 264, cuando habla de las medidas sustitutivas, señala en qué casos no se aplica una medida sustitutiva.
pero en la mayoría de casos, en la mayoría de delitos, salvo los que establece el artículo 164 y las que regulan las leyes penales especiales, no se otorgan medidas sustitutivas, pero en la mayoría de delitos se otorgan medidas sustitutivas. Entonces, cuando se dice que las medidas de coerción tienen carácter limitado y excepcional, es porque, primero, la ley, el Código Procesal Penal, limita su aplicación, digamos, a todos los delitos. Y excepcionalmente, cuando las circunstancias, digamos, procesales, prácticamente podríamos decir, obliguen la imposición de esa medida de coerción. Pero si no hay una restricción, no hay taxativamente una disposición en la ley que indique que se debe, digamos, aplicar, entonces no se aplica. Por eso es que es limitado, porque la ley establece limitaciones para su aplicación y en casos muy excepcionales, en casos muy especiales, se debe aplicar una medida de coerción. También se dice que es un medio para asegurar el logro de otros fines. En efecto, la aplicación de una medida de coerción, por ejemplo, si se emite prisión preventiva contra el imputado y se ordena su ingreso a un centro de detención porque se le imputa el delito de asesinato, por ejemplo, pues él se ordena su ingreso al centro de detención en tanto se desarrolla el proceso penal. Y ahí, pues, se está asegurando no solo que él esté, digamos, asegurando su presencia dentro del proceso, sino también al mismo tiempo se está garantizando la eficacia de ese proceso penal. Es decir, que ese proceso penal pueda materializarse, pueda desarrollarse hasta su conclusión a través de las formas que la ley establece. Por eso se dice que es un medio para asegurar el logro de otros fines. Y el logro de otros fines implica que, digamos, se garantizan las resultas del proceso, se garantiza la aplicación de la justicia penal en un caso concreto. Luego, la otra característica es que afectan al imputado. Y obviamente, si se decreta en contra del sindicado, el afectado directa y personalmente va a ser el imputado, porque contra él se va a decretar esa medida de coerción. Y también se dice que es una medida cautelar. Las medidas cautelares no solo ocurren en el proceso penal, sino también en el proceso civil y en el proceso administrativo, en otras áreas del derecho. Sin embargo, nos interesa su aplicación en el ámbito penal y procesal penal. Entonces, las medidas cautelares concretamente, digamos, son aquellas que, digamos, decreta el juez en un proceso penal con el propósito de asegurar, digamos, la presencia del imputado en el proceso, también asegurar la seguridad de los derechos de la víctima o ofendido, y que son, digamos, medidas provisionales o temporales que emite el juez dentro del proceso penal. Y también, pues, se pretende garantizar el resultado del proceso penal. Por ejemplo, si dentro del proceso penal se decreta el arraigo del imputado y que no pueda salir del país sin autorización judicial, pues ahí se está garantizando su presencia en el proceso, relativamente, porque una persona puede estar arraigada, pero eso no es ninguna garantía de que, digamos, no pueda evadir la justicia penal. Hay tantas formas de irse del país, ahí sí que violando la ley. Entonces, si bien es cierto, el arraigo lo que persigue es que el imputado no se sustraiga a la justicia penal, pues es una medida cautelar no 100% efectiva. Como les decía, hay tantas formas de poder salir del país sin necesidad de pasar los trámites migratorios.
Entonces, pues es una medida cautelar relativamente eficaz. Y finalmente se dice que la medidas de coerción es instrumental. Y en efecto es instrumental porque es el medio, el vehículo que permite la aplicación de esa medida de coerción dentro del proceso penal. Y que de una u otra manera, como ya lo establecimos, afecta derechos individuales y garantías procesales del sindicado. Bien, ¿qué clases de medida de coerción regula el Código Procesal Penal? En primer lugar, se habla de las medidas de coerción personales. Y se dice que son personales porque el mismo, digamos, la misma denominación nos da la idea de qué debemos entender por medidas de coerción personales. Y se dice que son aquellas que afectan directamente a la persona del imputado porque restringen su libertad o de locomoción y su patrimonio. Son aquellas que se decretan directamente contra la persona del imputado o sindicado. Por eso es que reciben la denominación de personales. Dentro de las medidas de coerción personales encontramos lo que en doctrina se denomina medidas de coerción provisionalísimas, ¿ya? Porque su duración, su vigencia tienen un periodo corto, ¿ya? Entonces, y por eso se dice que son medidas de coerción muy limitadas en el tiempo. Tienen por objeto la presentación del imputado o de otras personas al proceso penal. Y dentro de las medidas de coerción provisionalísimas encontramos en primer lugar la citación, ¿ya? La citación que está garantizada en el artículo 12 y 32 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo del artículo 173 al 176 y 255 del Código Procesal Penal. Todos hemos escuchado hablar de la citación, que es una citación, y que citan a un testigo, citan al sindicado o a la víctima, etcétera, etcétera. Sin embargo, tanto la Constitución como el Código Procesal Penal, pues no señalan qué debemos entender por una citación. Y por ello es que en la presentación aparece una definición tan simple de lo que es una citación. Y se dice que es la comunicación o convocatoria imperativa que el fiscal, juez o tribunal hace a una persona para que comparezca ante él o ante esa autoridad en día, hora y lugar para la práctica de cierto acto, diligencia o notificación. Dentro del proceso penal es normal la citación, ¿ya? Tanto por parte del Ministerio Público como del juez o tribunal. Y es necesaria realizar la citación, dado que es importante que a los sujetos procesales se les haga de su conocimiento cualquier resolución que emita el juez a través de las notificaciones respectivas, o que se le convoque para que se presente al tribunal porque se va a desarrollar una diligencia judicial, o el Ministerio Público lo cite porque es necesario ampliar su declaración en el caso de la víctima, o en el caso de testigos, pues también ampliar la información que proporcionaron inicialmente, etcétera, etcétera. Entonces, por ello es que tanto el Ministerio Público como los jueces utilizan dentro del proceso penal esta medida de coerción provisional. Luego encontramos otra forma, digamos, otra medida de coerción provisional, la conducción. Está
regulada en el artículo 173 al 175. Y la conducción prácticamente señala que acto por el cual la persona debidamente citada es llevada por la fuerza pública ante la autoridad o funcionario que la citó, debido a su incomparecencia injustificada. Si vemos rápidamente los artículos que señalan 173 y 175, ahí pues nos explican claramente en qué casos, bajo qué circunstancias se puede dar una conducción. Y le pido por favor a Pamela Gómez que nos apoye con la lectura de estos artículos. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Sí soy yo? Sí, le escucho. Ah, el 173, ¿verdad? Ajá, por favor. Ok. Es artículo 173, citación. Cuando la presencia de algunas personas sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal lo citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Las citaciones y notificaciones deben realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá, número 1, el tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer. Número 2, el motivo de la citación. Número 3, la identificación del procedimiento. Número 4, lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo, se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente y que en caso de impedimentos deberá comunicarlo por cualquier vía o quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de autoridades competentes de conducir por las fuerzas públicas o las personas que, habiendo sido citadas legalmente, no comparezcan en el acto o notificación para el que fue citado. Muchas gracias. Bien, como ustedes pueden ver, si una persona es citada y no comparece y no justifica su incomparecencia, pues el juez puede ordenar puede ordenarle a la policía que lo vaya a localizar y donde lo encuentren, pues lo conduzcan ante el juez para atender esa citación, ya donde quiera que se encuentre. Y prácticamente la policía ahí sí que limita su libre locomoción para ser consignado ante el juez para que, digamos, atienda lo que el juez quería, digamos, notificarle digamos, y explicarle el motivo de su citación. O sea, que, digamos, si una persona no atiende esa citación, pues ya, como dice la ley, pues es conducido por la fuerza pública. Y además, pues puede también en un momento dado ser sujeto a proceso penal por el delito de desobediencia, independientemente de las costas procesales a que se refiere el artículo 173. Por eso es importante que, digamos, si no se compareció a ese llamado, por alguna razón, pues se justifique a efecto de evitar que sea conducida a la persona y que se le pueda deducir responsabilidad penal. Bien, ahora, en cuanto a la presentación espontánea, el artículo 87 y 254 del Código Procesal Penal hacen referencia a esta medida de coerción. Y dice, derecho que tiene el sindicado de presentarse voluntariamente al Ministerio Público, juez o tribunal para ser escuchado. Sí, por favor, vemos el artículo 87. Le vamos a pedir a Boris Chowis que nos apoye con la lectura del artículo 87 y 254.
Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Dice artículo 87 del Código Procesal Penal. Oportunidad y autoridad competente. Si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso, para que declare en su presencia, dentro del plazo de 24 horas a contar desde su aprehensión. El juez proveerá los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor. Durante el procedimiento intermedio, si lo pidiera el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia. Durante el debate, la declaración se recibirá en la oportunidad y en la forma prevista por este código. El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que en su declaración sea pertinente y no aparezca solo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Artículo 254. Presentación espontánea. Quien considere que pueda estar sindicado a un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Gracias. Solo una duda en cuanto al 87. Usted leyó hasta dice el imputado podrá declarar cuántas veces. No leyó el último párrafo. Dice, durante el procedimiento preparatorio, el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público. Sí, faltó un párrafo, perdón. Dice, durante el procedimiento preparatorio, el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por un defensor público. Ok, gracias. Bien, entonces, la ley faculta que desde el momento en que una persona se considere que está siendo sindicada de la comisión de un hecho delictivo, pues la ley le permite que voluntariamente se presente ante el Ministerio Público o ante el juez y que pueda ser escuchado, ¿ya? Con el propósito de que, por un lado, él está evidenciando digamos, la buena fe, el deseo de colaborar con la justicia, que no se está sustrayendo de la misma, y por ello es que acude voluntariamente tanto al Ministerio Público o ante el juez contralor de la investigación para que pueda ser escuchado en relación al hecho delictivo que le está imputando el Ministerio Público. Y estos dos artículos, tanto el 87 como el 254, pues le dan esa facultad y debe ser atendida esa situación. En la vida real y en la vida práctica, muchas veces, en muchos procesos, los sindicados se presentan ante el Ministerio Público o ante el juez, pues argumentando de que, aparte de ser escuchados, pues ellos quieren aclarar su situación jurídica. Y por eso a veces uno no entiende y no comprende realmente por qué, a pesar de que un sindicado se ha presentado voluntariamente al Ministerio Público o al juez, se ordena su detención, ¿ya? Y realmente, si él se presentó voluntariamente para ser escuchado y por X y razón no fue escuchado, y no obstante que lo hizo varias veces y aún así no fue escuchado, y después el Ministerio Público solicita al juez su aprehensión, el juez la decreta y es aprehendido. Y realmente es un contrasentido que eso pueda ocurrir. Si él en forma espontánea, en forma voluntaria se ha presentado varias veces a querer solucionar su problema provisionalmente o a querer solventar su situación jurídica, tanto ante el Ministerio Público, repito, o juez, y aún así el Ministerio Público solicita la detención, el juez la decreta y es aprehendido. Yo a veces yo no comparto esa situación. ¿Por qué? Porque el sindicado ha demostrado su deseo de cooperar con aclarar su situación, cooperar con la justicia. Y entonces no me parece lógico, sensato, que
No obstante, el haberse presentado reiteradas oportunidades, posteriormente se solicite su aprehensión y el juez la decrete. Pero se dan en la vida real y en la práctica ocurre mucho esto. No debería de pasar. ¿Preguntas hasta el momento? Es decir, que eso no garantiza nada al sindicado, haberse presentado a declarar espontáneamente. No, él se presentó, pero lamentablemente por X o Y razón no lo escucharon, ni el Ministerio Público ni el juez. Entonces, prácticamente, en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Pero hay muchos casos en los cuales eso pasa, de que él al tener conocimiento de que hay una denuncia en su contra, de que está siendo señalado de la comisión de un hecho delictivo, bueno, dice, bueno, yo quiero aclarar mi situación, va al Ministerio Público, como el fiscal dice, mire, tengo conocimiento de que hay una denuncia en mi contra y quiero, me presento para que pueda ser escuchado, o yo quiero manifestar realmente lo que ocurrió, lo que pasó, etcétera, quiero defenderme. Y puede ser que el fiscal diga, mire, hoy no tengo tiempo, venga otro día, o yo lo voy a citar para que venga, etcétera, etcétera. Y no ocurre eso, en todo lo contrario, lo que sucede es que entonces posteriormente piden orden de aprehensión en su contra. Sí, Eduardo, José Eduardo. Ha levantado la mano. Lick, solo consultándole si usted tiene el manual del fiscal en algún medio digital, en PDF. No No. lo tengo. Porque hay una obligación, dice usted, en el manual. ¿Me escucha? No, no es que sí es que también he tenido curiosidad de leerlo, ¿verdad? Para ver cómo Ajá. se actúa desde el punto de vista del fiscal. Sí, mire, y el manual del fiscal ha sufrido muchos cambios, muchos, ¿no? El primer manual que surgió, póngale en el año 95, 96, hoy en día ha tenido un montón de reformas y de cambios. Y yo actualmente no, para serle honesto, no actualizado, no lo tengo, ¿ya? Entonces, pero pudiera ser que en el manual del fiscal exista alguna disposición al respecto, pero aun y cuando existiendo, es cuestión también de tener una mente abierta, una mente objetiva, una mente imparcial y actuar pues de conformidad con la lógica, el sentido común. Yo, al menos si yo fuese fiscal y si llega ante mí el sindicado y dice, mire, yo quiero aclarar mi situación jurídica. Incluso pues está bien, véngase tal día o qué sé yo, fijo una fecha y una hora para ser oído. ¿Ya? Porque el sindicato me está evidenciando, me está demostrando que él quiere aclarar su situación jurídica y es el más interesado en aclarar esa situación. Pero muchas veces, por falta de tiempo u otras circunstancias, no es escuchado, no es atendido, y entonces posteriormente puede que sí, y no, pues, y digamos, hay muchos casos en los cuales incluso los medios de comunicación cuestionan mucho eso, diciendo, bueno, si él se presentó voluntariamente varias veces y no lo escucharon y ahora piden su detención, pues no es lógico, ¿no? Entonces, porque la idea, la ley, al momento de que le da esa facultad al sindicado, es porque él, pues de manera voluntaria, de manera espontánea, acude ante el Ministerio Público o ante el juez a que se aclare su situación, porque él no quiere andar, digamos, con esa incertidumbre, con esa zozobra de que qué va a ocurrir, qué va a pasar. Y una de las razones es evitar precisamente que se ordene su detención. Y por eso él espontáneamente se está presentando. Pero en la práctica, en algunos casos, no ocurre así. Bien, otro aspecto también, unas medidas de coerción personales, provisionalísimas, está la retención.
que no se, digamos, el Código Procesal Penal no la regula con esa denominación, sino del contenido de la norma se determina en qué consiste esta medida de coerción. Y dice la retención que está regulada en el artículo 188, 256, 304 y 319 del Código Procesal Penal. ¿Y en qué consiste? Pues se dice que es la facultad que tiene el fiscal, el juez o tribunal de limitar la libertad de locomoción de personas que se presumen hayan participado en la comisión del delito o testigos presenciales del mismo, con el objeto de evitar la fuga del imputado e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Y José Eduardo nos apoya con la lectura de los artículos, algunos, pues tal vez no todos, ¿verdad? Por razón de tiempo. ¿De cuál? ¿El 188? Ajá, y el 256. Empiezo con el 188, facultades coercitivas. Cuando fuere necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que se encuentran en el lugar o que comparezca cualquier otra. Quienes se opusieren podrán ser compelidos por la fuerza pública e incurrirán en la responsabilidad prevista para el caso de incomparecencia injustificada. El 256 dice permanencia conjunta. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho no fuere posible individualizar al autor o a los partícipes y a los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, se podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas del caso y si fuera necesario, también se ordenará la presencia en el lugar de todos ellos. Paso al 304. Por favor. Sí. 304 dice prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía. Y si gusta, le puedo leer el 319. Por favor. Es facultades del Ministerio Público. El Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier funcionario o empleado público, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y agentes policiales cualquier clase de diligencias. Los funcionarios y agentes policiales y los auxiliares del Ministerio Público estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión. Para solicitar informaciones de personas individuales o jurídicas, el Ministerio Público deberá solicitar autorización del juez competente. El Ministerio Público puede impedir que una persona perturbe el cumplimiento de un acto determinado e incluso mantenerla bajo custodia hasta su finalización. En el acta respectiva constará la medida y los motivos que la determinaron, con la indicación de la fecha y hora de su comienzo y cesación. Muchas gracias. Bueno, con un ejemplo vamos a ilustrar de mejor manera esta situación. Imaginémonos que ocurre un homicidio en la vía pública y como es normal, hay curiosos, ¿ya? Y entonces, digamos, curiosos en la escena de crimen. Entonces, al llegar el Ministerio Público y la policía a la escena del crimen, pueden en un momento dado retener a estas personas que presenciaron la comisión del hecho delictivo a efecto de que informen de manera inmediata, que informen de manera, ahí sí que aprovechando que ellos observaron la comisión del hecho delictivo, la información que ellos tienen, aparte de que es útil, pertinente,
e indispensable para la averiguación de la verdad es una información fresca, reciente. Entonces, el Ministerio Público puede, o digamos, exigir que no se retiren del lugar, ¿ya? Retenerlos temporal o momentáneamente. Por eso se llama retención, porque es una facultad que tiene el Ministerio Público y en algunos casos el juez también, de impedir que estas personas que presenciaron la comisión del hecho delictivo y que se encuentran en la escena o se encontraban en la escena de crimen, y si todavía están, al llegar el Ministerio Público o la policía, pues entonces se puede ordenar, miren, ustedes presenciaron, no se retiren. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistarlos en este momento. Entonces ahí mismo los investigadores de la Policía Nacional, por orden del fiscal que está atendiendo la escena de crimen, pues puede limitarle su libre locomoción en ese momento, decirle, miren, tienen que cooperar con la justicia. Ustedes estaban presentes, entonces ya pueden entrevistarlos, documentar esa entrevista en un acta, plasmarla documentalmente para efectos de la investigación. Esa, digamos, es una forma de, digamos, obtener una información importante en relación al hecho delictivo. Y es una facultad que los artículos que Eduardo nos hizo favor de leer, pues prácticamente le dan esa facultad al Ministerio Público y al juez o tribunal, cuando en algunos, como dice la ley, las mismas facultades pueden tener los jueces de paz donde no exista representante del Ministerio Público. Bien, y por eso es que muchas veces en la escena de crimen se obtiene buena información, porque es una información, pues, podríamos, como decía, comúnmente es una información reciente, en los cuales los testigos pueden aportar datos relevantes, toda vez que es una información que ellos han percibido directamente y que además, pues, muchas veces queda en la mente, en la memoria de las personas, datos importantes, y que mejor si se obtienen en ese momento, porque si se obtienen posteriormente, después, bueno, ahí lo citamos dentro de un mes, lo citamos dentro de 15 días, 2 meses, es posible que haya olvidado, digamos, datos importantes. Por ello es que se dice también que uno de los peligros más grandes de la investigación es el tiempo. En la medida en que una información se obtenga de manera inmediata, pues eso va a ser más eficaz. Bien, y luego dentro de otra de las medidas de coerción provisionalísimas encontramos la aprehensión o detención, que tanto el artículo 6 y 11 de la Constitución de la República, como el 257, 258 regulan y 259. Aquí le vamos a agregar el artículo 258, que hacía falta en esta situación. Bien, la aprehensión, tanto como les decía, los artículos constitucionales como del Código Procesal Penal que aparecen en la presentación regulan, digamos, esta circunstancia. Y se dice que la aprehensión o detención, dice, es la privación de la libertad de la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito por orden judicial o flagrancia, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente para que preste su primera declaración. Pablo Israel Soto, si nos puede apoyar con la lectura del artículo 257, por favor, y 258 del Código Procesal Penal. Ok, ahorita yo leo. 257. Aprehensión. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito,
con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundamentalmente que acaba de participar en la comisión del delito. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en fragancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, en este caso es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias posteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprendido juntamente con las cosas recogidas al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del indicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Gracias. Bien, al tenor de lo establecido en esa norma, podemos deducir que existen 3 circunstancias por las cuales se puede limitar la libertad de una persona, tanto en las normas constitucionales del 6 y 11, como en los artículos del Código Procesal Penal. La primera circunstancia es flagrancia, ¿ya? Y la ley, el Código Procesal Penal explica claramente cuando estamos en presencia de la flagrancia. Dice, a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Ahí tenemos el primer caso o el primer supuesto que exige el Código Procesal Penal y la Constitución para proceder a la detención de una persona, flagrancia. Y la otra es la cuasiflagrancia. Aunque el Código Procesal Penal no indica en qué consiste la cuasiflagrancia, podemos deducirla a partir del párrafo siguiente, cuando dice, procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La flagrancia es cuando es sorprendida en el momento preciso en que está cometiendo el hecho delictivo. La cuasiflagrancia ocurre cuando la persona posteriormente a la comisión del delito es sorprendida de haber participado en el mismo y que luego de su persecución se le encuentran objetos relacionados al delito. En esa partecita donde dice procederá igualmente la aprehensión, pues ustedes gustan anotar ahí la cuasiflagrancia, que el código no lo dice, pero en doctrina así se le conoce a esa forma de, digamos, cometer un hecho delictivo, cuasiflagrancia, ¿ya? Un ejemplo de cuasiflagrancia. Imaginémonos que digamos, casualmente la Policía Nacional está haciendo una ronda de rutina en un sector determinado. Y instantes anteriores, una persona es despojada de sus pertenencias por el sindicado, ¿ya? Y que luego de despojarla en forma violenta de sus objetos, pues se da la fuga, llevándose pues varios objetos de la víctima. Y casualmente en ese momento pues está pasando, circulando por ese sector la radiopatrulla, y uno de los que presenció la comisión de ese hecho delictivo le dice a la policía, mire, el sujeto que va corriendo ahí hace unos instantes
en forma violenta o por la fuerza le despojó de sus bienes a esta persona. O bien la víctima al ver a la policía le dice, mire, pide el auxilio inmediato, le dice, mire, la persona que ahí va corriendo me acaba de robar mis objetos, se llevó mi celular, se llevó mi reloj, se llevó mi bolsa, etcétera, etcétera. En ese momentito la policía inicia la persecución y lo aprende. Lo aprende y al hacer el registro correspondiente, pues le incauta el celular, el reloj de la señora, etcétera, etcétera. Ahí hay una cuasiflagrancia. ¿Por qué no se sorprendió al sujeto o al sindicado cometiendo el hecho, sino fue descubierto momentos, instantes posteriores? Pero para que exista esa cuasiflagrancia, la ley dice que la policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia, cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, en este caso, es necesario que exista continuidad en la comisión del hecho y la persecución. Es decir, que debe ser en ese momentito, no puede ser al día siguiente o a la semana siguiente, no, tiene que ser en ese momento. Por eso la ley dice que debe haber continuidad en la comisión del hecho y la aprehensión de la persona. Y la otra forma de aprender a la persona es por orden judicial, cuando es emitida por un órgano jurisdiccional en virtud de haber sido requerida por el Ministerio Público en su momento, y luego del análisis correspondiente, el juez estimó que si era procedente decretar la aprehensión del sindicado y pues autorizó la misma. ¿Alguna duda hasta el momento sobre esto? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. A ver, Melissa, ¿qué diferencia hay entonces entre la flagrancia y la cuasiflagrancia? Lick, perdone, aquí está lloviendo y tengo interferencia. Pero yo lo escucho bien. Yo no he logrado escucharlo bien, disculpe. No tenga pena. Alguien que me diga qué diferencia hay entre la flagrancia y la cuasiflagrancia, ¿sí, Sandra? Lick, buena tarde, disculpe, fíjese que las 2 veces me tuve que volver a ingresar porque me sacó 2 veces. Cuando ¿Quién? usted Yo. estaba dando la explicación, no, me sacó el sistema, digo yo, porque 2 veces me sacó, Lick. Ah, ya. Ajá. Ujú. Lick, la diferencia es que la flagrancia es en el momento, ¿verdad? Ajá. Donde se encuentra la persona cometiendo el delito. Y la Ajá. cuasiflagrancia es cuando instantes después se encuentra que alguien denuncia y le encuentran las cosas y que haya continuidad en la persecución. Ujú, ujú. ¿Verdad? Ujú. Así es, así es. Bien, Telma Gamarro. ¿Solo cuáles serían los artículos para la cuasiflagrancia? En la presentación está 257. Para la cuasi, ¿verdad? Sí, está en el 257 la flagrancia y la cuasiflagrancia. El código no lo señala así, pero doctrinariamente así se interpreta. Gracias. Bien, entonces, eso es en cuanto a estos aspectos relativos a las formas por las cuales la ley permite que una persona pueda ser limitada en sus derechos individuales, en este caso, la libertad. Ahora, en cuanto también encontramos medidas de coerción posteriores a la declaración del imputado. Ya señalamos que a partir del artículo 81-82 del Código Procesal Penal encontramos lo relacionado a la declaración del imputado, en donde pues se establece todo el procedimiento que hay que desarrollar en esa diligencia judicial. Luego de que el juez, digamos, de acuerdo al artículo 82,
en donde se establece el desarrollo de la declaración del imputado, claramente la ley dice que luego de las advertencias que regula el artículo 81, que el juez hace al imputado donde se le hace ver la importancia de la diligencia, recibir sus datos personales, se le amonesta de conformidad con el artículo 85, etcétera, pues ya se desarrolla la declaración del imputado. Luego de que, y sabemos también que el imputado tiene el derecho de abstenerse de declarar y también el derecho de declarar si lo desea. Entonces, luego de que se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal, luego de concluida la declaración del imputado y la intervención de los sujetos procesales, fiscal, juez, sindicado, abogado defensor, querellante, el abogado si existe, querellante, etcétera, el juez tiene que decidir, tiene que resolver la situación jurídica del sindicado. Y el juez para ello tiene varias alternativas. La primera de ellas es, dependiendo también el tipo penal por el cual está siendo sometido a proceso penal el sindicado. Puede dictar prisión preventiva si el delito por el cual está siendo procesado el sindicado no permite, hay prohibición de que se le otorgue una medida sustitutiva. Entonces dictará prisión preventiva. ¿Y en qué consiste la prisión preventiva? Pues la prisión preventiva, como se señala, es la privación de la libertad del sindicado, ordenada por el juez o tribunal, con el objeto de asegurar su presencia en juicio o para evitar la obstaculización de la verdad. Pensemos que el sindicado o la persona está siendo sindicada por un delito de plagio o secuestro, ¿ya? Pues en virtud de ser un delito grave, pues la ley en este caso no establece que pueda ser o tener beneficio de medidas sustitutivas. O pensemos en un asesinato, en un femicidio, en un homicidio, que no permite la ley que pueda otorgársele medida sustitutiva al sindicado. Entonces, el juez no tiene otra alternativa que dictar prisión en contra del imputado, privarlo de su libertad y ordenar su ingreso al centro de prisión que corresponde. Rápidamente veamos lo que dice el artículo, aunque lo vamos a ver en un momentito, de las medidas sustitutivas. Y, bueno, aprovechamos de una vez tocar el tema. Dice, las medidas sustitutivas, artículo 164, dice, medios jurídicos procesales que el órgano jurisdiccional decreta en el proceso penal a favor del sindicado, para evitar la privación de su libertad siempre que la ley lo permita. Por ejemplo, pensemos en un delito de lesiones leves, en un delito de lesiones graves, un delito, una amenaza, una coacción, una estafa, una apropiación y retención indebidas, etcétera. Entonces son delitos en los cuales la ley permite que se le otorguen medida sustitutiva al sindicado, es decir, que en lugar de ordenar su prisión o la prisión preventiva, se le pueda otorgar una medida sustitutiva, una o varias, para que él obtenga su libertad y esté gozando de libertad durante se desarrolla el trámite del proceso. Y el artículo 159 y 260 y 274 se refieren a lo que es la prisión preventiva. Y el artículo 164 se refiere a lo que es las medidas sustitutivas. Y si alguien le pudiera dar lectura, Telma Gamarro nos apoya con la lectura del 264 para ver sobre todo en qué delitos la ley y el Código Procesal Penal no permite medidas sustitutivas y cuáles son las medidas sustitutivas que sí permite el Código Procesal Penal. ¿Lo busco o empiezo a leer el 160? Por favor, léalo de una vez. Bueno, siempre que el peligro de fuga o de
obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado. El juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. 1. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Segundo, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. Tercero, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. Cuarto, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. Quinto, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Sexto, la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Séptimo, la prestación de una caución adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación. En casos especiales, se hará también prescindir de una medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas, tenencias o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM. También quedan excluidas de medidas sustitutivas los medios comprendidos en el capítulo 7 del decreto número 4892 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso 7 de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado. ¿Continúo? Sí. Bueno, ahí dejémoslo. Sí, gracias. Bueno, dicen procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la prestación de caución económica. Bien, y así claramente el artículo 264 hace una clasificación de los delitos que no, digamos, por los cuales no se puede aplicar una medida sustitutiva. Y también hay leyes especiales, por ejemplo, la ley contra el femicidio también prohíbe otorgar medidas sustitutivas por delitos de homicidio. La ley contra la delincuencia organizada, ley de narcoactividad, etcétera, etcétera. Entonces,
Las medidas sustitutivas, por eso se llaman medidas sustitutivas, porque sustituyen la prisión. Es decir, para evitar que una persona que está siendo señalada por un delito que no está prohibido para que se le otorgue medida sustitutiva, se le pueda favorecer decretando una o varias de las medidas sustitutivas que establece el artículo 164 para que él goce de libertad en tanto continúa el desarrollo del proceso. Ahora, en todos los delitos que prohíbe el Código Procesal Penal y otras leyes penales especiales, pues no se otorga medida sustitutiva y el juez tendrá que decretar prisión preventiva. Y nos queda todavía ver otros temas del autoprocesamiento, los efectos del autoprocesamiento, las medidas de coerción reales o patrimoniales, que no las vamos a agotar hoy. Entonces, dejamos hasta ahí el tema de hoy para continuarlo la próxima semana y al mismo tiempo terminar e iniciar otros temas que corresponden. Si no hay ninguna pregunta, pues concluimos, dejamos hasta acá pendiente otros puntos de este mismo tema para la próxima semana. Sí, José Eduardo aporta aquí que en los hechos de tránsito, sí, en efecto, también se otorgan las famosas digamos, arresto domiciliario, y para ello pues se faccionan las actas por notarios, ¿verdad? Y para evitar irse a prisión, sobre todo en delitos culposos, ¿verdad? En este caso, en los hechos de tránsito que son culposos, pues la ley permite que se otorguen medidas sustitutivas. Entonces, hasta ahí, si no hay ninguna duda más, pues concluimos y los estaremos saludando la próxima semana y desearles pues un buen descanso, una feliz noche. Y primero Dios, pues nos estaremos viendo la próxima semana, el día martes, para continuar con el desarrollo de el programa del curso. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lili. Feliz noche, Lick. Buenas noches.